No hemos tocado todavía ninguno de los grandes asuntos en los que hemos estado metidos de lleno, sobre todo en el Congreso y en los medios de comunicación durante toda la legislatura. Vamos a repasar los grandes temas. Antes de nada, aquellas reformas sociales que se hicieron en el comienzo de la legislatura, algunas al comienzo, otras hacia el final, la ley del matrimonio homosexual, la ley de violencia de género, la ley de igualdad, la ley de dependencia, ¿eso va a estar en el recuerdo a la hora de votar? ¿Eso pasa a capítulo de inventario? ¿Cómo va a pesar lo que ha ocurrido en materia de política social en esta legislatura, Albert? Esos son logros sociales. Una democracia, un país crece cuando las libertades individuales, los derechos civiles están garantizados. Matrimonio homosexual. La oposición, los conservadores dicen que no ha habido muchos matrimonios homosexuales, que no ha sido una medida que afecte a tanta gente. Solo que hubiera habido una pareja de homosexuales que se hubieran querido casar, este gobierno o cualquiera hubiera tenido que pelear por sus derechos. Los logros ya son logros. Yo creo que este debate no va a entrar en campaña porque son debates ya, yo creo, bastante cerrados. Sí que es verdad que hace unas semanas, hace pocos días, en la gran manifestación montada por la Iglesia, sí que se dijeron algunas cosas que realmente chocan desde el punto de vista de un ciudadano medio europeo. Que los matrimonios homosexuales, que el aborto y que determinados logros que había conseguido este país atentaban contra la democracia. Yo creo que es a todas luces un error decir esto, todo el mundo tiene la posibilidad de decirlo, este es un país libre, pero sí que realmente creo que en lo que se ha avanzado en libertades individuales no ha de haber retroceso. Si se plantea en campaña este tema, el PSOE tiene las de ganar, porque realmente este país tiene esas necesidades y esas necesidades están cubiertas con leyes. Algunas de esas reformas sociales efectivamente se están actualizadas por esas declaraciones de algunos obispos de la jerarquía católica en las últimas semanas. ¿Tú qué crees que...? Yo quería hablar sobre la mujer. Has hablado de ley de paridad. Yo creo que en temas de mujer queda mucho por hacer y, en mi opinión personal, no tanto en ley de paridad, que bueno, que incluso algunas personas, yo no lo acabo de ver, pero bueno, el tema de las cuotas, pero bueno, hay muchos otros esfuerzos. En concreto voy a hablar el tema de la remuneración. Los análisis siguen diciendo que las mujeres en los mismos puestos ganan menos. Bueno, parece inaudito y esto está pasando en la sociedad de hoy. En temas de conciliación laboral se pueden hacer muchas cosas, en horarios, en racionalización del trabajo y en violencia de género. Estamos hablando de, bueno, hoy tenemos encima de la mesa un asesinato terrible ayer en Alcalá y otro que has comentado, Pepa, que ha ocurrido esta mañana. Estamos hablando de más de 70 muertes el año pasado. Es verdad que se ha hablado mucho, que ha habido cierto esfuerzo del gobierno de hacer cosas, pero se ha mostrado insuficiente. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Arsenio? A mí el balance de la legislatura desde el punto de vista de las iniciativas sociales me parece excelente. Creo que es de lo mejor que se ha hecho. Sobre todo, y se habla poco de ella, la ley de dependencia. Tenemos un país con una pirámide de población extraordinariamente envejecida, con muchísima población dependiente, que está dando problemas en el sentido de cargas familiares en sus entornos, y que el salto de que este país tenga una ley de dependencia y tenga ayudas públicas para esa población, que insisto, creo que llega hasta los 8 millones de personas en el impacto directo o indirecto de familias de dependientes, es extraordinario. Y es una pena que esa ley, que como sabéis también es casi del arranque de la legislatura, vaya extraordinariamente lenta en su aplicación, entre otras cosas porque las comunidades autónomas de los dos signos, del PSOE y del PP, no han sido diligentes en su puesta en marcha, probablemente por celos institucionales, ¿no? Esa me parece una excelente ley. Me parece que se ha dado un gran avance con la ley de igualdad en los derechos de la mujer, que todavía queda mucho por hacer, como dice Ana. En la ley de los matrimonios gays, sin ninguna duda, es un derecho que, como dice Albert, con que solo una pareja lo ejecute ya merecería la pena. Y la ley contra la violencia de género me parece que también aporta cosas. Carlos. Es verdad, la ley de dependencia es muy importante. Quizá hay más deseo que dinero, porque cuesta muchísimo y hay una cantidad de gente dependiente, pero es curioso que España, o los españoles que tienen la idea, o que son muy individualistas, que no somos solidarios, este es el país del mundo con mayor índice de donación de órganos. Este es uno de los países mayores donantes, con mayores ONGs, con más chavales en este tipo de actividades.
acordaros, hace 30 años todos estamos en actividad política en la universidad y ahora ellos pasan de política, pero sí prefieren estar en una ONG ayudando a cualquier país. Con lo cual, yo creo que es una de las cosas en que cualquier gobierno debería de apoyarse y decir, oye, vamos a impulsar ese sentido altruista que tienen los españoles. Sobre la igualdad de la mujer, bueno, estoy totalmente de acuerdo, hay unas diferencias salariales y de todo tipo. Y sobre los horarios, o sea, si este país logra que tengamos unos horarios mucho más acordes con la vida natural, que es, por favor, lleguemos pronto, y los que estamos aquí lo sabemos muy bien, porque lo sufrimos, estamos en unos periódicos que tienen unos cierres prodigiosamente tardíos. Entonces, si logramos hacer algo, un pacto nacional para que muchas cosas no sucedan por la mañana, perdón, por la tarde, sino por la mañana, porque hay ruedas de prensa que se ponen incluso a las 8 de la noche, pues podríamos avanzar muchísimo, la conciliación familiar, etcétera. Y el enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno de Zapatero de las últimas semanas, que se ha visualizado en las últimas semanas, ¿lo veis coyuntural? ¿Influye? ¿No influye? Hay quien dice que moviliza, que le interesa al PSOE porque moviliza al electorado de izquierda, otros que dicen que espanta al electorado de centro. Arsenio. Yo creo que es un desatino, ¿no? Un desatino por las dos partes, sobre todo por la Iglesia. Sobre todo, más que por la Iglesia, yo diría por la jerarquía, por determinados miembros de la jerarquía católica española. Es decir, lo que hicieron el día de esa concentración en Madrid me parece que fue salir de su territorio, es decir, y, como decía Albert antes, cuestionar la democracia, porque este Parlamento, con la mayoría socialista que lo gobierna, haya sacado adelante iniciativas sociales, me parece un desatino absoluto. Yo discrepo. Yo creo que la separación de Iglesia-Estado está reconocida por la Iglesia, por el Estado y por todo y cada uno de nosotros. Creo que los obispos, si tienen unas ideas, pues se lo dicen a la gente que les quiera seguir, y la gente que quiera seguir a la Iglesia, a los obispos que les siga, y los que no lo sigan. Lo que no podemos pedir es personas que tienen unas creencias, una ideología, pues no defiendan sus criterios, y si consideran que hay decisiones del gobierno que son contrarias a sus convicciones familiares y doctrinales, pues por supuesto que lo tienen que decir. Yo creo, en mi opinión, que es un debate, en mi opinión, que no le veo sustento. ¿Y tú, Carlos? Mira, en Madrid hemos visto manifestaciones de ganaderos que llenan de ovejas las calles, de mineros, de trabajadores en paro. Es decir, no así, es verdad, ¿qué va a hacer la Iglesia? Es decir, pues también tienen derecho a manifestarse, hay un montón de creyentes y tienen derecho a manifestarse. Yo hubiera estado en contra radicalmente si hubiera visto una iglesia borroca, es decir, a sacerdotes quemando cajeros o tirando con tirachinas. Entonces fue una manifestación pacífica, tienen derecho como todas las comunidades en España, cualquier persona que quiera manifestarse legalmente, pues que lo haga, es decir, no molesta a nadie. Carlos, convocado como un acto religioso, no como un acto político, convirtieron un acto religioso, presuntamente religioso o a priori religioso, en un acto político injusto con algunas medidas que ha tomado este Parlamento. Sí, pero un Parlamento que sale elegido de la población. Sí, pero la gente, el feligrés o el religioso, pues tendrá que decir si se ha pasado o no. Es decir, pero a alguien que... Totalmente que no de acuerdo, eso, tiene derecho a decir no su opinión, problema. pero no a decir que esas medidas que aprobó un Parlamento legítimo y constitucional y democrático cuestionan la democracia. Si quiere hablar Albert, brevemente, por favor, que es la cambiamos el única tema. conferencia episcopal europea que ha montado una manifestación de este tipo. Evidentemente tienen todo el derecho de hacerlo, pero están un poco... Una parte de la conferencia. Yo insisto, no es la Iglesia, es una parte de la jerarquía. Una parte, de acuerdo, Matiz. Se aparta un poco de las realidades sociales europeas. Divorcio, aborto y homosexualidad son temas que están superados por el europeo medio. Decir que es un atentado contra la democracia es un error, en mi punto de vista, y sobre todo hace un challenge a un gobierno que ha aprobado una ley con todos los cauces democráticos, ¿no? Son las 9:52 de la mañana. Les recuerdo a nuestros espectadores que tenemos un debate especial hoy en los desayunos, un debate preelectoral. Hablamos con los directores de los 4 diarios gratuitos más importantes de España. No hemos hablado todavía de los asuntos que más tensión han creado a lo largo de la legislatura entre el gobierno y la oposición: el proceso de paz y la política territorial. Vamos por partes. La política antiterrorista ha sido objeto de una polémica agria entre los dos grandes partidos y, sin embargo, ha desaparecido en las últimas semanas, al menos del debate que está absolutamente ocupado por la economía y por otros asuntos que venimos comentando. ¿Eso quiere decir que electoralmente está amortizada, que han desaparecido los desacuerdos?
¿Cómo lo veis? Yo creo que no. Yo creo que la pasada legislatura nació con la sacudida que supuso para todos nosotros el 11M y terminó con la sacudida que supuso para todos nosotros o que ha supuesto el asesinato de 2 guardias civiles por parte de ETA en Francia. Y que eso está ahí. Que por medio es verdad que ha habido diferentes posturas, sobre todo en cuanto al 11M, pero que también el juicio y la sentencia, pues es verdad que esa parte del debate lo ha diluido. Pero creo que es una preocupación muy importante de los ciudadanos y que va a seguir estando ahí. Va a seguir estando ahí. Es una preocupación, es evidente. Y creo que se va a volver en la campaña. Yo pienso que sí, y que va a jugar en la campaña electoral sin duda, y ahí cada uno tendrá que defender cómo combinar el compromiso de que ya ha dicho Zapatero, de no negociar después de los últimos asesinatos, salvo que haya una demostración total de que se abandona la lucha armada, y también Rajoy como en cuanto con la gorra puesta de posible estadista, qué mensaje da. Yo me imagino que se mantendrá en la línea firmeza también de no negociar con terroristas y se volverá a hablar. Sí, Carlos. va a estar ahí, pero no va a ser el tema número 1, estoy de acuerdo con Ana, pero sí va a estar ahí, puede salir. Y si hay alguna sorpresa desagradable, entonces eso se va a agitar muchísimo. Seguramente Rajoy, Rajoy lo va a agitar, evidentemente, porque va a destapar las contradicciones. Yo creo que sí lo va a destapará las contradicciones de Zapatero, esto se debe a... Pero no creo que, salvo que haya un atentado muy fuerte, no creo que sea el tema número 1 del debate electoral. Albert. Bueno, yo creo que el tema de ETA está muy claro. Cualquier persona que llegara a la presidencia del gobierno, lo primero que querría arreglar es el tema de ETA. O sea, Zapatero obró con buena fe, fue hacia el camino que tenía que ir. Lo que se le acusa ahora es que después del atentado de la T4 siguiera negociando. Es ciertamente criticable. Yo creo que después de la T4, cuando se dijo que se habían roto los cauces, tenía que haberse roto los cauces. La ventaja, una vez más, es la intención de buena fe de llegar a un pacto para que se pacifique Euskadi, para que se pacifique España, por un lado. Y por el otro, la oposición le dice que ha engañado a la opinión pública, pero en realidad le dice, ha engañado a la opinión pública como nosotros hicimos en el año 2004. O sea que es una acusación que el PP siempre la hará con la boca pequeña, porque la manipulación de 2004 fue evidente, hubo un coste electoral para el PP y quedó muy evidente. O sea que el error, entre comillas, de Zapatero puede pasar desapercibido. Arsenio. Yo creo que, primero, hemos tenido la legislatura con menos muertos desde que existe ETA. Hemos tenido 4 muertos. 2 en la T4 y 2 los guardias civiles de Francia de hace unas semanas. Primero. Segundo, ETA probablemente sea hoy mucho más débil que nunca. Probablemente. Pese a que hace un año o hace 2 años el partido de la oposición, cuando se estaba negociando, decía que el gobierno estaba fortaleciendo ETA con la negociación. Estoy de acuerdo con lo que dice Albert, que la obligación de cualquier presidente del gobierno en el momento que llega, y afortunadamente lo han hecho todos, es intentar resolver ese problema. Porque nos estamos olvidando que Aznar también lo intentó. Afortunadamente para todos nosotros, no le salió, pero lo intentó. Zapatero lo ha intentado, y yo creo que cometiendo algunos errores tremendos, ¿no? Desde el que comentáis de que nos acabamos de enterar de que efectivamente después de la T4 siguieron los contactos, creo que eso es un error y es algo criticable, hasta su ingenuidad pasmosa, que pocas horas antes de la terrible bomba de la T4 estaba asegurando el presidente del gobierno en público que íbamos a ir mucho mejor. Pues mala información tenía, un año después íbamos a estar mucho mejor. Mala información parece que tenía el presidente del gobierno, luego no han gestionado muy bien la negociación. Las 9:57 de la mañana, ¿y la política territorial? Todas las encuestas dicen que nadie tiene una mayoría absoluta, eso dicen de momento las encuestas. Luego parece que se impone una política de pactos después de las elecciones. Los pactos en la representación que existe en el Parlamento español se hacen con partidos nacionalistas. Aquellos 2 años que ya casi se nos han olvidado que se vivieron a propósito de la negociación y la aprobación del Estatut de Cataluña van a estar ahí. ¿Cómo condiciona una posible política de pactos tras las elecciones, Albert? Bueno, política territorial. España es una nación de naciones para mucha gente, para otras solo es una nación. El tema de política territorial solo se puede abordar teniendo en cuenta que hay nacionalismos, que hay culturas, que hay lenguas distintas.
Si se aborda desde el prisma de que todo suma, el tema de la política territorial puede ir en una dirección. Si se suma o se resta, ahí está el cambio. La resta no solamente viene de algunos partidos nacionalistas periféricos, para llamarles así, también viene desde algunas ópticas, desde algunas políticas, desde los estados centrales. El PSOE parece que tiene una visión más amplia en cuanto a esa pluralidad de España, pero yo creo que ese aspecto plural existe, creo que hay que canalizarlo hacia la suma, y el partido, el gobierno que sea capaz de hacerlo, con pactos postelectorales o como sea, pacificará un tema que realmente es una realidad. Hay nacionalistas vascos, incluso independentistas vascos, hay nacionalistas catalanes, incluso independentistas catalanes. La palabra independencia no ha de hacer miedo a nadie. Hay gente independiente en España, evidentemente. Tienen los cauces políticos para tirar adelante sus creencias y sus sueños. Si se hace dentro de los cauces políticos, no hay ningún temor. Ese es el punto. Hay una realidad, hay que aceptarla y jugar con esa realidad. ¿Y jugarán todos? El problema es que algunos juegan y otros no. Y vuelvo a decir, los errores se están cometiendo desde los partidos nacionalistas, pero también a veces desde los gobiernos centrales. Ana. Yo creo que entre los grandes errores de Zapatero, aparte de la forma en que ha negociado con ETA y su candidez y errores que no le han creado simpatías en el lado del PP y en cambio algunas antipatías en propias filas de votantes tradicionales del PSOE, está la forma en que en algún momento se le ha ido de las manos el tema de la configuración territorial. Y en concreto, hablando del Estatuto de Cataluña, bueno, pues que tuvo que intentar corregir algún desaguisado, incluso enviando a alguna personalidad histórica del PSOE para arreglarlo. Yo en esto me acuerdo, en las entrevistas que con el aniversario de la Constitución se hicieron a algunos políticos, y en concreto a Felipe González, le hacen una pregunta de cómo hubiera usted reaccionado ante el Estatuto, que si usted hubiera estado en el gobierno cuando presenta la propuesta de Estatuto Maragall, y su respuesta fue: es que a mí Maragall no me hubiera presentado ese estatuto, ¿no? Quería comentar eso. Y yo creo que el gobierno intenta rectificar con algunos mensajes, bueno, un poquito llamativos, no sé si burdos, como en las campañas que ahora terminan siempre diciendo en los mensajes públicos Gobierno de España, y que, bueno, vamos a ver si ha aprendido algo de la lección. Y ya solo apuntar que si no hay una mayoría absoluta, puesto que las posiciones están muy igualadas de cualquier partido que gane las elecciones, pues siempre en esos pactos electorales tienes que hacer alguna concesión y se volverá a abrir el melón. Arsenio. El Estatuto de Cataluña se negoció muy mal. Creo que desde el origen se hizo mal por el tripartito catalán, se hizo mal por parte del gobierno central, por parte de Zapatero. Y yo creo que fue una iniciativa mucho más pensando en los intereses de la clase política que de la gente de la calle. Luego hemos visto que el gran problema de Cataluña probablemente no era el estatuto, eran las infraestructuras. Eso por un lado. Pero por otro lado, el uso que hizo el Partido Popular del Estatuto de Cataluña, de lo mal que se había hecho para combatirlo, me parece también desafortunado. Sobre todo porque el Estatuto de Cataluña tiene muchísimos artículos que están recurridos en el Tribunal Constitucional por el Partido Popular, que a la vez son exactamente iguales en otros estatutos de otras comunidades que se han reformado en esta legislatura, como el de Baleares, como el de la Comunidad Valenciana o como el de Andalucía. Es decir, la política tanto del gobierno o de los gobiernos, porque el gobierno catalán también la ha hecho, como de la oposición durante esta legislatura sobre la articulación del modelo territorial, creo que ha sido mala. Carlos. Mira, yo creo que si no tienen mayoría ninguno de los partidos van a tener que pactar y muchos se van a tener que tragar sus palabras. Ahora bien, este es un mensaje a la gente que cree que son muy nacionalistas. Yo me pregunto, ¿nacionalistas? ¿Ellos? ¿Los catalanes o los vascos solamente? Nosotros aquí representamos unos medios que para crecer tenemos que hacer ediciones locales. Este es el único país del mundo que tiene tantas ediciones locales. Es decir, Metro Suecia o Metro Dinamarca tienen una edición y la gente le encanta, desde Malmö, Göteborg, Estocolmo. En cambio, cuando vienen aquí cualquiera de nuestros colegas y nos pregunta y dice, ¿cómo es posible que tengáis una edición? Nosotros tenemos en Valencia, Castellón, Alicante, Canarias, en Andalucía tenemos 2 ediciones, una en Sevilla y otra en Málaga, pero es que lo mejor de todo es que si la portada nuestra en Semana Santa es la Semana Santa de Sevilla, en Málaga no quieren saber nada. Dicen, no, la Semana Santa la mejor es la nuestra de Málaga. Este es un país en que lo que es común
es lo local, es decir, nos gusta mucho lo local, amamos lo local. Con lo cual, yo siempre hago este mensaje, oiga, para el que crea que es muy nacionalista, bien, que vaya a Galicia o que vaya a Andalucía para que vea lo que es nacionalismo.